Amén, amén. Este mensaje se titula así: Un Dios sorprendente. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios sorprendente. Está basado en Habacuc capítulo 1 y versículo 5. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Quiero comenzar hablando de la sorprendente vida de Jesús. En los 4 evangelios podemos ver la evidencia de que Jesús causaba asombro o de que Jesús maravillaba. Hay muchos textos y tomaría no uno, sino varios mensajes poder hablar sobre la asombrosa, la sorprendente vida de Cristo Jesús. Pero mira, versículos de Mateo. Primero, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo 15, 29 al 31. Toma nota y lo leemos. Dice: y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies. Y él los sanó. Verso 31, es Mateo 15, 31. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Alguien diga aleluya. En Marcos capítulo 7, verso 37, y se asombraron en gran manera diciendo: todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Ahora vamos con qué evangelio. Con Lucas 19, 37. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Jesús era sorprendente, causaba asombro. Su vida era una vida maravillosa. Y esta es la entrada triunfal, donde de una forma espontánea, por tantas maravillas, los discípulos le alaban. El Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 15. Entonces los judíos se maravillaban. ¿Qué hacían los judíos? Se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? ¡Qué sabiduría! Así que Jesús es un motivo de asombro desde su nacimiento, que fue por un milagro del Espíritu Santo, hasta su muerte en la cruz y su resurrección. En el comienzo del Evangelio de Lucas vemos que cuando lo presentan en el templo, mira en el verso 33 de Lucas 2, y los padres del niño estaban asombrados. ¿Cómo estaban? De las cosas que de él se decían, de todo lo que estaba pasando en torno a ese niño. Y dice en el versículo 47 también de Lucas 2, y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta. Ahora Jesús tiene 12 años, es un joven, un niño, un joven que está en medio de los maestros y están asombrados por el entendimiento que tiene. Cuando sus padres lo ven allí, Lucas 2:48, se quedaron maravillados. Pero es que si seguimos hasta la resurrección, vamos a encontrar muchos lugares donde dice que Jesús dejaba a la gente maravillada, asombrada, atónita, a veces incluso dice aterrada. Esta es la resurrección, donde dice en Lucas 24:12 que Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Y en el versículo 41 dice: cuando ya estaban todos reunidos, como todavía ellos no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, Jesús, parado en medio de ellos, les dijo: ¿tenéis aquí algo
de comer. Ahora, entre ese génesis de su vida y la resurrección, la muerte y la resurrección, encontramos muchos otros momentos del Evangelio donde se nos dice específicamente que se maravillaban o se asombraban. Voy a decir las causas, las razones. Por sus palabras llenas de gracia, por su enseñanza. Dice que la multitud estaba admirada. Por la pesca milagrosa, los discípulos quedaron, dice, aterrados. Cuando dice que la gente decía, tenía autoridad sobre los demonios, estaban asombrados porque era una enseñanza, no solo palabras, sino con poder, con autoridad. Cuando anduvo sobre las aguas, ¿cómo quedaron los discípulos? Boquiabiertos. Cuando bajaron a un paralítico desde el techo, todos quedaron asombrados, ya que este paralítico se levantó y salió caminando. Cuando calmó la tormenta, ¿quién es este? Se maravillaban los discípulos. Aún el mar, el viento, aún la tormenta le obedece. Cuando el mudo habló, o cuando también un endemoniado ciego y mudo quedó libre, dice que se asombraron. También hay un momento cuando la higuera se secó, o cuando resucitó a la hija de Jairo, que se maravillaron, que se asombraron. Y es que nuestro Jesús es sorprendente. ¿Cuánto le dicen te amo, Jesús? Él es maravilloso también para cada uno de nosotros. Ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y ese Dios que es sorprendente siguió haciendo maravillas también después de Jesús. Es decir, en el Nuevo Testamento, a través de la iglesia primitiva y a través de la historia de sus discípulos. Se nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 21, que Pablo estaba ya predicando, convertido de ser el gran perseguidor, y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Estaba en Damasco predicando Pablo y la gente estaba asombrada diciendo, y ahora él predica la fe que en un tiempo quiso destruir. Otro momento, ¿os acordáis cuando el apóstol Pedro, él es encarcelado, lo van a decapitar, la iglesia se junta para hacer oración y milagrosamente con intervención de ángeles, Pedro sale de la cárcel y llama a la puerta donde estaban dentro reunidos, llama a la puerta y creían que era un fantasma. Dice en Hechos 12:16, mas Pedro continuaba llamando a la puerta y cuando ellos abrieron lo vieron y se asombraron. Así que este cristianismo de los discípulos de Jesús era una auténtica aventura, no era en absoluto fácil porque era una iglesia perseguida, hostigada, y costaba la vida ser discípulo de Jesús, pero constantemente estaban viendo las maravillas de Dios, la gloria de Dios, un Dios que no es letra muerta, sino un Dios que es vivo, presente y todopoderoso. Cuando yo pienso en mi propia vida, si yo no hubiese visto en mi experiencia y en mi testimonio las maravillas de Dios, hoy probablemente mi fe sería solamente una fe intelectual o una fe nominal que no me serviría de mucho. Pero cuando pienso desde la obra que el Señor hizo en mi familia, cómo convirtió a mis padres, cómo sanó, cómo libertó, la salvación que trajo a mi casa, cómo rompió también mis propias cadenas, cómo Él me enamoró, se reveló a mi vida, ha hecho tantos milagros. Yo podría pararme aquí y enumerar que yo no he conocido un Dios de oídas, sino que lo he visto personalmente, sanándome, tocándome, protegiendo mi vida, proveyendo a mi familia, protegiéndonos en días malos, con profecías, hablándonos al corazón de una manera indubitable, que uno dice, solo Dios sabía esto, solo Dios podía venir a tiempo a decirme lo que me ha dicho. O sea, yo puedo decir que Jesús realmente no es una invención, no es una imaginación, está a la diestra del Padre, es real, y que el Espíritu Santo es real, pero no solamente por la Biblia y por las evidencias que hay históricas, sino porque en mi vida Él me ha sorprendido, Él me ha asombrado, Él es maravilloso, aleluya. Y quiero que todos también
conozcan a ese Dios personal. Amén. Y yo me pregunto, ¿todavía soy capaz? Y quiero que te hagas esa pregunta, es importante en esta mañana. ¿Todavía soy capaz de maravillarme ante el poder de Dios? De manera que eso motive mi alabanza, eso me mueva a confiar más en Él. Todavía soy impresionable, me asombro, me sorprendo. Me tengo que examinar. Yo pienso que sí, a nivel personal. Por ejemplo, en esta gira que he estado con los hermanos de las diferentes congregaciones, han venido a contarme algunos testimonios y sigo, me enamoro más de Jesús y sigo diciendo qué grande es el Señor. Qué Dios tan personal, tan detallista. Por ejemplo, me contaba Juana Mitchell que Juana tiene ya, ¿cuántos años tiene Claudia? Miguel, bienvenidos. Por cierto, una bienvenida para Claudia y para Miguel que están aquí en medio nuestro. ¿90 tiene Juana? 80, ¿no? ¿80 y? 89, casi 90 años. Y entonces me dice Juana, llevaba ya meses con un dolor que no se me iba de la cadera. Me dice, pero una de estas reuniones, creo que fue un martes, los pastores hicieron un llamado a creer al Señor, a recibir un milagro de sanidad. Y yo creí con todo mi corazón y llevo ya 2 semanas con mi cadera perfectamente sin ningún dolor. Ese Dios de las viudas, ese Dios de los huérfanos, ese Dios sanador, me maravilla, me sorprende. Aleluya. A mí me maravilla también. Estábamos en los bautismos. Por cierto, 22 personas, muchos de ellos jóvenes que bajaron las aguas del bautismo, que confesaron públicamente a Jesucristo como el Señor. ¿No es algo sorprendente? ¿Quién ha dicho que España es cementerio de misioneros? ¿Quién ha dicho que Europa es un lugar de muerte? El Señor está haciendo una obra. Aleluya. Fue un tiempo tan precioso en Navarán, ¿no? Y allí hablaba por eso digo que el Señor sí me sigue sorprendiendo. Y hablaba allí con Carlos y Maglis. Estábamos precisamente confesando lo maravilloso que es el Señor, y les pregunté por su familia, la familia de Maglis en Venezuela, y cómo su mamá y su papá, ellos sienten un llamado a estar allí sirviendo, a estar allí predicando y no venir aunque les pueda costar la vida, porque predican en zona roja, en zona peligrosa, ¿no? Entonces ella me decía, es que hemos visto el poder de Dios. ¿Cómo no confiar en el Señor? Nosotros hemos visto la mano del Señor. Y dice ella, yo he crecido con mi mamá yendo a predicar a zonas muy difíciles. Y te cuento un testimonio, pastor. Por ejemplo, en una ocasión fuimos a una zona que era como un bulevar abandonado, donde solían ir la gente que se emborracha y la gente que se droga. Y fuimos allí, mi madre y yo y otra hermana, 3 damas, a llevarles alimentos y a predicarles. Y justo cuando estábamos allí, frente a un grupo de personas que estaban bebiendo, que estaban emborrachándose, y les dimos algo de comer y empezamos a hablar de Jesucristo, se fue la luz del bulevar. Y como era de noche, quedamos completamente a oscuras. Ahora imagínate, 3 mujeres, yo era una jovencita, a oscuras, delante de esas personas que todavía no son ni mucho menos de Cristo. Entonces, nosotras seguimos hablando, mi mamá siguió predicándoles. ¿Y saben lo que decían los que estaban sentados escuchándonos? ¿De dónde sale la luz que emana de vosotras 3? Y creyeron en el Señor, porque de nosotras salía una luz angelical que nosotras no podíamos verla, pero ellos estaban deslumbrados de la luz que salía de sus cuerpos. Dios protegiéndonos. ¡Aleluya! Dios con nosotras. Hemos visto el poder de Dios. Que el Señor, yo digo, Señor, que uses una pandemia para, lejos de ir hacia atrás, multiplicarnos. En el caso nuestro, de nuestras congregaciones, poder abrir nuevos lugares, bautizar a más personas, seguir creciendo. Es que merece la pena servir al Señor, porque no es algo que haces en tu fuerza,
Dios está con sus hijos, con su pueblo y respaldando su palabra, y el Señor cumplirá el plan que tiene en España. Amén. Él hará una obra en nuestros días que si no la contaren, no la podemos creer. Nos vamos a quedar asombrados y admirados por la obra que el Señor va a hacer. Si lo crees, dale un aplauso muy fuerte. Amén. Aleluya. Entonces, hay una oración que todos vamos a terminar haciendo hoy. Señor, vuelve a sorprenderme. Jesús, sorpréndeme otra vez, porque tú sigues siendo un Dios sorprendente. Amén. La vamos a hacer juntos. Pero también el Señor quiere hacer cosas sorprendentes a través de los hombres. No solamente lo hizo a través de Jesús, sino que lo sigue haciendo a través de los hombres. En el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, el caso del endemoniado gadareno. Esto es Marcos 5:20, que él se fue libre ya, Marcos 5:20, y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Dios usando a hombres para causar asombro, para causar esa sorpresa. También en Hechos capítulo 3, versículo 10, la sanidad del cojo. Dice Pedro, Juan, reconocieron, es el momento en el que sanan al cojo, no tengo plata ni oro, y reconocieron que era el mismo cojo que se sentaba a la puerta del templo desde hacía años, que se llamaba el Templo de la Hermosa, a pedir limosna. Era un mendigo. Y ahora está saltando entre Pedro y Juan, aquel cojo completamente sano. Y la gente se llenó de asombro y admiración por lo que le había sucedido. También lo vieron en Pedro y Juan de esta forma, en Hechos 4:13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Y sabes qué? Si te llenas del Espíritu Santo, si de verdad pasas tiempo con Jesús, estás con Jesús, aprendes de Jesús, los que te conozcan van a decir, pero ¿de dónde saca esta valentía? ¿Pero de dónde saca este amor? ¿Pero de dónde saca estas palabras de gracia que salen de su boca? Es algo que no es de su padre, no es de su madre, algo especial. Y tú vas a poder decir, lo que ves especial es a Cristo en mí. El otro día estaba yo con la charcutera del súper donde vamos allí en Corbera, ¿no? Y entonces, no sé cómo vino la conversación, que le dije que nosotros habíamos sido misioneros en Bolivia y que ayudábamos a gente y todo eso. Entonces ella se acerca y me dice, yo lo sabía, os he observado a ti, a tu mujer y a tus hijos, y yo sabía que teníais algo especial. Y ahora entiendo, yo también creo, dice, y ahora entiendo. Y le animé a escuchar Radio Vida, a ver Televisión Vida, a seguir conociendo más al Señor. Hay algo, cuando estás con Jesús se te pega su gracia, ¿no es cierto? Amén. El Señor quiere hacer cosas sorprendentes a través tuyo. Mira al que está cerca, sonríele detrás de la mascarilla y díselo, quiere hacer cosas a través tuyo. ¿Y qué es lo que necesita? Ahora sí voy a pedirte que abras tu Biblia en Mateo capítulo 21 y versículo 20. Vamos, Mateo capítulo 21 y versículo 20. Es el momento en el que Jesús ha secado con su palabra la higuera. Y mira, es Mateo 21, 20. Al ver esto, los discípulos se maravillaron. Recuerda el título, que es un Dios sorprendente, un Dios que nos maravilla. Y se quedaron maravillados al ver decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? O sea, al instante. Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración creyendo,
lo recibiréis. O sea, Jesús siempre con sus discípulos, Jesús siempre con su gente, no les dice, esto es para mí, esto es exclusivo para mí, yo he andado sobre las aguas, tú Pedro no puedes, quédate en la barca. Jesús dice, ven, camina. Señor, se ha secado la higuera, ¿os maravilláis? Pues también vosotros, si creéis y no dudáis, todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. O sea, no les pone ningún límite. Él les dice, obras mayores que las que yo he hecho haréis porque yo voy al Padre. Y como ya voy a estar en el Padre, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid en mi nombre. Porque el Padre mismo os ama y lo que pidáis en mi nombre, Él os va a escuchar. Y si os ha escuchado, tenéis las peticiones que hayáis hecho si son de su voluntad. Entonces, para ver cosas maravillosas en nuestra vida, Jesús tan solo nos pide que creamos con todo el corazón, que creamos en este Dios sorprendente, en este Dios milagroso. El Señor nos pide que no dudemos y que aprendamos a usar la oración de fe. No tenéis por qué no pedís, y cuando pedís, pedís mal, para gastar en vuestros... Mira, el otro día resulta que en donde nosotros vivimos ahora, pues hay un perro que ladra todo el tiempo, tiene un trauma, ¿no? Y ladra todo el tiempo, siempre que no está la dueña, con lo cual la dueña está feliz con su perro. Pero cuando ella se va, no es un caniche, que sería también molesto, es un perraco. Todo el tiempo allí. Entonces los vecinos nos imaginamos al perro, ¿verdad?, en mejor vida. Pero que el Señor bendiga al perro. Entonces me cruzo con mis vecinos que son encantadores, Juan Carlos, Isabel, y estamos hablando del problema y qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer con el tema del perro? Y entonces me vino a mí así. Y les digo, mi Dios es un Dios de maravillas. Y hasta ahora yo no he orado. Pero me voy a poner en campaña de oración. Y si es necesario de ayuno, y vamos a ver un milagro, le digo a mis vecinos. Y mis vecinos abren así los ojos y dicen, pues ora. A ver si funciona. Entonces lo he tomado como un reto. ¿Me entiendes? O sea, la próxima campaña de ayuno me parece que va a ser por el perro, pero no para que se muera, para que se sane. El Señor sana los traumas de los canes también. Ahora, ¿qué tal si Dios, como yo creo, va a hacer un milagro? Hace un milagro. En cuanto me los cruce, le voy a decir, ¿has visto? No es casualidad, ese es mi Dios, que escucha nuestra oración. A lo mejor no es un gran monte, es un montecito, pero también los montecitos se mueven igual que los grandes montes, dijo Jesús, si creemos y no dudamos. Lo otro que Él pide está en Hechos 10:45, que renunciemos a nuestros planes y estructuras. Si queremos las sorpresas de Dios, si queremos las maravillas de Dios, entonces tenemos que dejar el control, el volante en sus manos. Y eso a veces nos cuesta porque queremos sentir la seguridad de que yo estoy al control de todo. Y como tú eres el que quieres estar al control de todo, entonces el Señor lo tiene difícil para hacer maravillas. Este es el momento en el que están en casa de Cornelio. Imaginad por un momento a los discípulos, ¿verdad?, que fueron acompañando a Pedro y entonces ven que Pedro comienza a testificar. Lo primero sorprendente es que están en casa de un gentil, que los judíos no entraban a casa de un gentil. Y hay un grupo de gente, los amigos y familiares de Cornelio que están allí reunidos. Y Pedro, por mandato del Señor, ha ido. Y entonces comienza a testificar, a predicarles. Pero cuando está a mitad de la palabra, o sea, ha dicho unos pocos párrafos, unas pocas frases, se derrama el Espíritu Santo. Y todos en casa de Cornelio, llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar nuevas lenguas. Y dice, es Hechos 10:45, todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. O sea, para ellos era un cambio de paradigma. Para ellos era una ruptura con sus expectativas de que la salvación era para los de Israel y quizás a algún prosélito le caía alguna migaja y se dan cuenta de que no, de que la salvación es también para los gentiles, para todas las naciones de la tierra. Y se dan cuenta más aún, oye, nosotros hemos estado 3 años y pico con Jesús, discípulos de Jesús.
Hemos estado sudando la camiseta allí, sirviendo a las multitudes, equivocándonos, pasando el miedo de cuando murió, tanta persecución. Luego nos manda que nos quedemos en el aposento alto, allí orando y esperando, y nos pasamos 10 días, después de estar 40 con Jesús en discipulado intensivo, nos pasamos 10 días en el aposento alto, venga a orar y venga a esperar para ser llenos del Espíritu Santo. Y estos gentiles, se para Pedro, les dice 4 palabras y reciben el mismo don. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia y es por misericordia de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Estaban asombrados los últimos primeros, rompiéndole. En ese momento se les caen todos. Y luego vino el concilio de Jerusalén para poder confirmar que era un mover auténtico de Dios, porque hubo resistencia. Entonces, si queremos que el Señor nos sorprenda, hay que creerle, hay que orar con fe, pero también debemos estar dispuestos a romper con nuestros planes y con nuestras estructuras. A mí me encanta que a veces estamos preparados para predicar y no predicamos. Y el Señor nos toma, y todas las reuniones de adoración, de postración, que Él haga lo que quiera en medio nuestro. ¿Verdad que sí? Como si un día nos quiere tener en silencio. ¿Sabéis que tuvimos una racha con el pastor Fernando que nos pasábamos las reuniones en silencio? Para que Dios nos hablara en el silencio. Yo miraba a los jóvenes y los jóvenes estaban así. Pero cuando Dios lo hace y hay una presencia tan maravillosa, tan perceptible, y nos quedamos sobrecogidos. A lo mejor no es ni cantar. Porque Dios está ministrando, Dios mismo se está moviendo. O sea, lo que yo quiero es que el Espíritu Santo tenga la libertad en mi vida, tenga la libertad en la iglesia, tenga la libertad en las reuniones. No queremos estructurarlo, alguien diga amén. No queremos limitar al Señor con nuestros propios planes. Así va a ser, así va a ser, así va a ser. Y dice por ahí un tuit que leí el otro día que el Señor en el cielo se ríe cada vez que nosotros hacemos planes. Cada vez que nosotros hacemos planes, el Señor en el cielo se ríe y dice, ay, no han aprendido todavía. Así que estemos dispuestos. Un Dios sorprendente también se sorprende. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas le maravillaban al Señor? ¿Qué cosas le sorprendían al Señor? En primer lugar, en Marcos 6, del 1 al 6. Ahí podemos ver, ¿quieres buscarlo en tu Biblia? Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Él se marchó de allí, lo proyectamos también, y llegó a su pueblo, es Nazaret. Y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Verso 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Qué triste es esto, ¿no? Que se maraville el Señor que nos ha hecho, que es el Creador. Evidentemente, en su tiempo de hombre, pero que Él mismo se sorprenda diciendo, qué incredulidad tan grande. Están viendo milagros, maravillas. Están viendo que desde el comienzo mi vida fue una vida sobrenatural. Y las palabras que salen de mi boca, tanta gracia de Dios. Y todavía lo humano lo tienen tan presente, que es el hijo de José de María, que es el carpintero, sus hermanos, su madre. Están tan presentes con lo de la carne, lo humano, que no podían creer para recibir de Jesús. No pudo Jesús hacer una visitación como en otros lugares. Y Jesús se maravilló
cuánta incredulidad hay en Nazaret. Y estamos en días que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estamos en días de gran incredulidad. Que la gente cuestiona todo. Luego creen en las cosas más tontas. ¿Verdad que sí? Creen en el horóscopo. Se ponen un lazo rojo para el mal de ojo. Creen. ¿Por qué? Porque el hombre, en definitiva, el hombre tiene ese don de Dios de tener una fe que depositar en algún lugar. Entonces, como en Europa se ha dañado tanto la imagen de Dios, de Jesús, ha habido tanto falso evangelio, la gente está descreída. Hay tanta incredulidad. Creo que si Jesús se paseara hoy en día por aquí, por Europa, también se sorprendería de tanta incredulidad que hay. Hay otros lugares de la tierra incluso, fíjate, donde el Señor ha podido hacer más milagros. En África, en Asia, en Latinoamérica, lugares precisamente donde hay a veces una menor fortaleza económica y entonces ¿qué pasa? Que te tienes que apoyar en el Señor, ¿verdad? Y estamos en días, mis hermanos, ahora que ha venido la pandemia y la crisis y tantas cosas, es una buena oportunidad para la fe, para que no pongas tu confianza en el gobierno ni en la medicina, para que no pongas tu confianza en los hombres ni en las ayudas, para que eso no quiere decir que no tengas derecho a una ayuda o que no te vacunes o que no te beneficies de un bienestar, pero no pongas tu confianza ahí. Es el tiempo de ver milagros en nuestras vidas, que podamos incluso testificar a otros de cómo Dios sana, de cómo Dios provee, de cómo Dios nos da paz, de cómo Dios nos ayuda y está con nosotros en las mismas tormentas, pero tenemos a un Jesús que calma las tormentas. ¡Aleluya! Amén. Lo otro que le maravilló a Jesús fue la fe, todo lo contrario, la fe del centurión. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Yo, de verdad, que cuando estoy con vosotros, muchos de vosotros me predicáis más que lo que yo puedo predicar con vuestra fe, con vuestro ejemplo de servicio. Yo muchas veces me maravillo diciendo, qué fe, qué fidelidad. Y aunque no tenga el llamado de Dios de estar en este púlpito, tu vida puede predicar a muchos y asombrar a otros. Somos una carta abierta, leída por todos los hombres. Entonces este centurión dijo, yo soy un hombre en autoridad, Jesús. Y cuando yo tengo autoridad, digo y se hace. Como tú tienes autoridad, di la palabra y mi siervo sana. ¿Cuántos creen que Jesús sigue teniendo autoridad? Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él quita reyes y Él pone reyes. Él es el Dios de la historia. Él está en el trono, gobierna sobre las naciones. Creo, me viene ahora mismo este pensamiento, que en la medida en la que tenemos revelación de la autoridad de Jesús, será nuestra fe. Que cuando se nos revela cuán grande es su autoridad, es fácil creer en lo que puede hacer. Y hay otras cosas que también encontramos en Isaías que le asombró al Señor, que le maravilló. Mira, está en Isaías 59, 16. No sé si te has parado a pensar en estos versículos. A mí me han sacudido. Isaías 59, 16 dice, vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo. El otro verso es en Isaías 63, 5. Miré, es muy parecido, pero hay un matiz aquí. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. O sea,
Es Dios diciendo, con todo el bien que yo le he hecho a Israel, con lo que he entregado por ellos, que no haya nadie que se ponga en la brecha a interceder y que tenga que hacer yo las cosas solo. Si el plan de Dios siempre ha sido trabajar con el hombre y tener colaboradores en la tierra, Dios mismo se sorprende diciendo, nadie me ayuda, nadie me apoya. Y eso les sorprende. Porque lo lógico, lo que cabe esperar, es que haya un ejército de enamorados que estemos dispuestos a hacer cualquier cosa por Jesús. Es que haya un ejército en la tierra que digamos, Señor, no tienes que hacerlo solo o solo con los ángeles. Estamos dispuestos. Aquí cuenta con mis 2 manos, cuenta con mis rodillas para interceder, cuenta con mi corazón para alabarte, cuenta con mi boca para hablar de ti. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y cuando no lo haya, se sorprende. Es como en Isaías capítulo 5, dice, ¿cómo puede ser que habiendo sembrado yo una cepa buena en un monte selecto, en vez de obtener viña de calidad y uva buena para hacer buen vino, me haya nacido una viña silvestre que no me sirve? Si sembré lo bueno, yo espero lo bueno. Mira al que está cerca tuyo y dile, ay, ay, ay. Entonces yo quiero sorprender al Señor marcando una diferencia. Los hombres de este siglo no le dan gracias, nosotros le vamos a dar gracias. No le honran, nosotros le vamos a honrar. Se avergüenzan muchos de hablar de Dios, nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a estar solícitos para Él siempre y dispuestos. Entonces, dos cosas que matan la capacidad de asombro. Estoy terminando. La primera, y es por lo que hemos visto, la familiaridad o acostumbrarnos a Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Israel en el desierto? Hermano, imagínate, no se gastaba sus zapatos, su ropa. Había una nube que les protegía, una columna de fuego. Dios habló desde la nube. Moisés estaba en medio de la montaña y todavía decían, ¿dónde está Dios? Y se hacían un becerro de oro. Llegó un momento que nada les sorprendía. Se endureció su corazón. Una de las características cuando tu corazón se ha endurecido es que ya no te causa nada impresión. ¿Ves un milagro? Bueno. Dios te provee. Un endemoniado ahí a tu lado, ahí queda libre. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Me ha salido lo de Marcos Vidal, ¿no? Amén. Entonces decían, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? La familiaridad. ¿No está aquí Jacobo, José, Judas, Simón? ¿No están sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban. Y era tan cercano Jesús, era tan humano Jesús, que dejaron de ver al león detrás del cordero. Y también la religiosidad, ese espíritu religioso es horrible. Horrible, porque Dios está haciendo cosas y nosotros estamos preocupados de nuestra teología, de nuestros dogmas y de nuestra estructura y estamos preocupados de lo que no tenemos que estar. El Señor está detrás de salvar las almas, de hacer bien a las vidas, de llenar de amor los corazones. El Señor está detrás de que los niños alaben y se emocionen viendo las maravillas y nosotros estamos preocupados por si lo hacen en nuestra estructura y modo y forma. Entonces el espíritu religioso, aquí vemos que Jesús libera a un joven que estaba atormentado, queda libre y decían por Belcebú. La multitud se asombraba y se admiraba y los religiosos decían por Belcebú echa fuera a los demonios. Como no es de nuestra secta, como no es de nuestro grupo de los fariseos y de los saduceos, no puede Dios usarlo. Qué horrible es ese espíritu. Y todos podemos caer en eso. Todos podemos caer en esa trampa. Así que 2 cosas que matan la capacidad de asombro. Pero aquí está el antídoto
para nosotros. Y el antídoto es el Salmo 26, 6. Es un versículo que me persigue. Hay versículos de la Biblia que se te pegan como, no sé, se te pegan como una lapa, como un imán, se te pegan como miel. Si tienes en casa un tarro de miel, haz lo que quieras, pero te vas a manchar. ¿Sí o no? Tú lo pones en un plato, tú lo limpias, pero siempre, ¿qué pasa con la miel? Que siempre acabas con la mano con miel. A mí me pasa con ciertos versículos de la Biblia que los encuentro, me encuentran, oro con ellos, de repente me salen en una conversación, en un tiempo de alabanza, porque es una palabra kairos, es una palabra oportuna. Y este es un versículo que últimamente me está persiguiendo. Salmo 26, 6. Lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar. Es un estilo de vida que quiero para mí, que quiero para todos vosotros. Lavaré en inocencia mis manos. Deliberadamente yo quiero ser santo. Yo quiero mantener inocencia. Yo sé que por andar por este mundo todos nos hacemos más, como estamos rodeados de gente amargada, como estamos rodeados de gente que a veces es mala, ¿sí o no? Como estamos rodeados de gente que tú dices, Señor, ilumínalos o elimínalos. Una de dos. Es fácil que nos volvamos mal pensados, que nos volvamos gente que de alguna manera es suspicaz, está de vuelta de todo. Entonces uno tiene que decir, lavaré en inocencia mis manos. Señor, guarda mi corazón sencillo, guarda mi corazón inocente, Señor. Quiero vivir en santidad, el polvo del mundo se me pega. Y andaré, ¿cómo dice? En torno, ¿estáis conmigo? En torno a tu altar. Y estas dos cosas están relacionadas. Si tú vives cerca del altar de Dios, una vida de adoración, va a ser fácil mantener tus manos limpias de inocencia. Y si tienes manos limpias de inocencia, vas a querer siempre estar en torno al altar, cerca de las cosas de Dios. Me encanta este versículo. Así que se te pegue como la miel del panal. Entonces no perdamos la inocencia, la actitud de los niños. Inocencia es candor y sencillez. Inocente es alguien sin malicia, cándido, dispuesto a confiar y a creer. Dicho de un niño que no ha llegado a la edad de discernir. Entonces no dejemos de ser como niños que se sorprenden de las cosas, que se sorprenden aún de las cosas que nos hemos acostumbrado a tener agua potable, nos hemos acostumbrado a dormir bien por la noche. Pero cuando dejas de dormir bien por la noche, ¿verdad que ahí dices, oh Señor, qué bendición es el sueño? Señor, gracias por el agua. Gracias, Señor, por la comida. Gracias, Señor, por cuando no hemos podido reunirnos, ¿verdad? Que hay iglesias todavía que no se pueden reunir, que tienen que seguir por Zoom en otros países de forma virtual. Gracias, Señor, por mis hermanos, por adorar en medio de ellos. Yo después de 3 domingos, hoy estaba aquí que tocaba el cielo con las manos. Pegaba saltos para arriba de estar en medio de mis hermanos adorando al Señor. No dejes de sorprenderte. No perdamos esa capacidad, ese candor. ¿Alguien me entiende? Entonces, mis hermanos, yo quiero mandarte un trabajo para esta semana. ¿Qué te sorprende del Señor? Anótalo. Quiero que hagas una lista con las cosas que te sorprenden. ¿Qué te sorprende del Señor? Yo tengo mi lista. Que nos use a nosotros, que me use a mí. Yo digo, Señor, pero ¿estás seguro? Su paciencia, su fidelidad. Su misericordia hacia el mundo, que diera su vida. Me sorprende su amor por la iglesia, por los perdidos. Constantemente me sorprende la Biblia. Qué libro tan maravilloso, qué libro tan apasionante, mis hermanos. Me sorprende la palabra de Dios que siempre nos habla. No hay otro libro como ese libro. Entonces esta semana, levanta la mano si vas a hacer la tarea. A ver, quiero compromiso. Todas esas manos, no sean luego mentirosos. Tú sí, no, o sea, no. Hazte tu lista.
en oración. ¿Estás comprometido? Hazte tu lista. Cosas que me sorprenden de Dios. Que todavía me ama. Que no se cansa de llamarme. Cosas que me sorprenden de Dios. Y luego vamos a dar ese testimonio. Amén. Entonces no perdamos, mis hermanos, la fe en un Dios sorprendente. Vamos a tener una expectativa. Yo quiero vivir esperando cosas nuevas, sorpresas de Dios. Déjate sorprender. Vamos, díselo al que está a tu lado. Déjate sorprender por Dios. Dios sigue sorprendiendo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo le pido que alguna anciana se quede embarazada. Solo para que nos rompa las estructuras y los esquemas. ¡Aleluya! Menos mi suegra cualquiera. Que haga milagros sorprendentes, que haga maravillas. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creería si se os contara. Y también me vino 1 Corintios 2:9, como está escrito, cosas que ojo no vio. Vamos a decirlo junto a la de 3. 1, 2 y 3. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es para mí, eso es para ti. Aleluya. Amén. Y sabes que dice, como está escrito. Y nunca yo me había parado a pensar, ¿y dónde está escrito eso? Y está en Isaías 64:4. Y es una promesa con la que cerramos en este día. Quiero vivir esperando nuevas cosas, nuevas sorpresas de Dios. Isaías 64:4. Mira, desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que espera en Él. ¡Qué versículo! Este lo ponemos en Facebook mañana. Otra vez, desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en Él. ¿Cuántos esperan en Él? Estás esperando un milagro, una respuesta, un tiempo nuevo. No te preocupes, Dios obra a tu favor, a favor de los que en Él esperan. Dale un aplauso fuerte, nos ponemos en pie y vamos a orar. Aleluya. Padre, gracias te damos. Queremos alabarte porque eres un Dios milagroso, que abres caminos, que cumples promesas. Porque eres un Dios que no has cambiado. Jesucristo, tú sigues siendo sorprendente. Lo hemos visto en nuestras vidas. Francamente, nos hubiese gustado ver más milagros. Quizás ha sido por la incredulidad. Quizás ha sido, no sé, por el ambiente. Pero queremos ver, no queremos ser Nazaret. No queremos acostumbrarnos a ti. Obra, haz maravillas, haz milagros. Señor, que nosotros seamos una iglesia siempre abierta al mover de tu Espíritu, a lo que tú mandes, a lo que tú hagas. Señor, no queremos caer en una estructura rígida donde ya no hay sorpresas. Tampoco queremos inventarla nosotros. Queremos tu protagonismo. Queremos tu obrar, Jesucristo. Queremos al Espíritu Santo libre en medio nuestro, haciendo las obras preparadas de antemano. Gracias, Señor.